You called me a scanner. What is that? Freak of nature, born with a certain form of ESP, the derangement of the synapses, which we call telepathy. Could be a disease, possibly, or a result of radiation. We don't really know why. My name is Dr. Paul Ruth. I'm a psychopharmacist by trade, specializing in the phenomenon of scanners. En 1981, David Cronenberg, un director obsesionado con el cuerpo y sus fallas, estrenó Scanners, no como una película de fantasía, sino como una pesadilla nacida dentro de lo real. Antes de Scanners, Cronenberg ya había sorprendido con historias sobre experimentos extraños y mutaciones en el cuerpo humano, pero con esta película no se limitaba al cuerpo. Cronenberg se trasladaba a la mente. El mundo del autor es crudo y sin anestesia. Hospitales fríos, corporaciones opacas, ciudades grises, lugares donde el cuerpo es tratado como objeto y la mente como un problema que debe ser corregido. En el cine de Cronenberg, lo monstruoso no irrumpe desde afuera, surge desde el interior como consecuencia. Los humanos que nacen con el don de la telepatía no son privilegiados, son víctimas de sus propios efectos. Sin conocimiento de cómo funciona ese don, sufren sobrecargas emocionales y terminan perdiendo su identidad. Es ahí donde nacen dos bandos, el del Dr. Root, que busca estudiar a los Scanners para comprender el origen y los efectos de sus habilidades, y el de Daryl Revok, que pretende reunirlos para imponer una nueva jerarquía. En ambos casos, la mente deja de ser un don y se convierte en un arma. Para entender lo que realmente ocurre en Scanners, podemos recurrir a una lectura simbólica, una cosmología espiritual, no como explicación literal, sino como herramienta para interpretar el conflicto de la mente, la emoción y el poder. Porque Cronenberg no habla de ciencia ficción, habla de niveles de conciencia, coexistiendo en un mismo mundo sin comprenderse entre sí. En algunas cosmologías espirituales, las densidades no se explican como niveles de experiencia, sino como estados de la materia y la conciencia, definidas por la velocidad de movimiento del átomo. Cuanto más lento es ese movimiento, más sólida es la forma. Cuanto más rápido, más sutil se vuelve la existencia. La primera densidad es lo mineral, la materia en su estado más denso, más estable, más lento. No hay identidad, solo forma. La segunda densidad corresponde a la vida vegetal. La materia comienza a moverse más rápido. Hay crecimiento, reacción, pero aún no conciencia individual. La tercera densidad es la vida humana. La materia se vuelve más compleja. Aparece la identidad, el conflicto, la mente separada. A partir de ahí, el movimiento se acelera aún más y la forma comienza a perder estabilidad. La cuarta densidad se asocia con un estado emocional intenso, donde la conciencia existe pero no está integrada. Tradicionalmente se le ha vinculado con lo que se llama el bajo astral. La quinta densidad representa un estado todavía más sutil. El movimiento es más rápido, la forma más ligera, la conciencia más coherente, comúnmente asociada al alto astral. Dentro de esta cosmología simbólica, la cuarta y quinta densidad suelen representarse como polos opuestos. El llamado bajo astral se asocia con emociones densas, vergüenza, culpa, apatía, codicia, miedo, no como un lugar literal, sino como un estado emocional desordenado, donde la identidad se fragmenta y la conciencia no logra integrarse. En muchas tradiciones, este estado se representa con figuras como almas en pena, presencias parasitarias o entidades atrapadas en el conflicto emocional. El alto astral, la quinta densidad, simboliza estados emocionales más coherentes, paz, claridad, alegría, amor. Tradicionalmente, este nivel se expresa mediante figuras como ángeles o seres de conciencia elevada. Desde la antigua Grecia se decía que la musa visitaba al artista, no porque el creador inventara la obra, sino porque se creía que la obra venía de un lugar más antiguo que él. Crear no era imponer una idea, sino prestarse para que algo tomara forma, no como un acto mágico, sino como una forma de nombrar ese momento en el que algo interno, una emoción, una imagen, una obsesión, encuentra por fin una salida. Las musas no serían entidades externas, sino estados de sensibilidad extrema, momentos en los que el artista baja la guardia y permite que aquello que estaba contenido tome forma. Crear, entonces, no es inventar desde la nada, sino escuchar con atención lo que ya estaba ahí, esperando ser dicho. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿de dónde viene esa información que los artistas parecen bajar? Eso viene del astral.
Muchos grandes autores han creado conectando con ese estrato más denso, el bajo astral, no porque sea bueno o malo, sino porque ahí estaba lo que necesitaban expresar. En el caso de David Cronenberg, gran parte de su obra parece emerger de ese territorio emocional crudo, donde el cuerpo, la mente y el miedo todavía no han sido integrados. El resultado puede ser incómodo para el mundo, pero profundamente catártico para el artista. Cuando Cronenberg nos presenta el mundo de Scanners, no vemos un futuro lejano ni una fantasía estilizada. Vemos un mundo frío, decadente, calles solitarias, espacios impersonales, y cuando aparecen más personas, todas parecen funcionar como autómatas. Nada de esto es casualidad. Desde una lectura simbólica, el bajo astral siempre ha estado ligado con el mundo de las pesadillas, ligado a lo denso, a lo repetitivo, a la vida reducida a materia y supervivencia. Y aquí ocurre algo interesante. En muchas mitologías ancestrales, la telepatía está asociada a la conexión entre almas, a una comunicación directa, sin lenguaje ni filtros, pero en Scanners no estamos ahí. El bajo astral, vinculado simbólicamente a los primeros centros de energía del cuerpo, habla de una relación completamente terrenal con la realidad, literal, física, sin misterio. Por eso, y aquí entramos en terreno de spoilers, la telepatía de Scanners no nace del alma, ni de lo espiritual, es creada por un experimento farmacéutico. En esta película no se habla de almas, no hay presencia de Dios, ni de algo superior observando. Es un mundo cerrado sobre sí mismo, un mundo profundamente masculino en sentido arquetípico, dominado por la lógica, la matemática, la ciencia y el control. Lo femenino, la intuición, la magia, lo invisible, está completamente ausente. Y cuando la conciencia despierta en un mundo así, sin integración ni guía, lo único que puede producir no es iluminación, sino horror. Y el final de Scanners lleva esta idea hasta su consecuencia más extrema. Cameron Bale y Daryl Revok, los dos polos de este mundo, no se enfrentan como héroe y villano, sino como dos conciencias nacidas del mismo error. Ambos son producto de un experimento, no de una revelación ni de un despertar espiritual. Lo que vemos no es una batalla épica, sino un colapso, la mente contra la mente, el cuerpo llevado al límite. Y cuando el cuerpo de Cameron ya no resiste, ocurre lo impensable, su conciencia no trasciende, se traslada, su cuerpo muere, pero la mente sobrevive ocupando otro recipiente. No hay luz, ni ascensión, ni liberación, solo continuidad. La mente deja de ser un puente y se convierte definitivamente en un arma. Las películas de David Cronenberg siempre ponen temas extraños sobre la mesa. El cuerpo, la mente, la identidad. Scanners no se queda atrás. Como el resto de su filmografía, plantea preguntas que van más allá de lo físico. Pone en conflicto la identidad y el deseo de sus protagonistas, y a pesar de su rareza, logra construir una historia circular y coherente. Dime en los comentarios qué opinas de esta película y suscríbete si te gustó el video. Nos vemos muy pronto.